las 8 nos va a enviar el link para hacer el examen y de ahí volvemos a las clases o lo terminamos y cómo va a ser. Ah, ya, no, no. Ahí termino. Ahí termino. A las 8 aproximadamente comparto el link y ya después de eso ya ahí estaríamos Todo terminando programa. el día de hoy. Ujú. Ahí estaríamos terminando el día de hoy. Pues, Por eso comentaba, si tienen preguntas, pueden preguntar ahorita sobre lo que lo que hemos los temas que se ha tratado hasta el momento. ¿cómo no entendí la última parte? Termina el examen. Ujú. Termina el examen, que aproximadamente durará 20 minutos. Cada pregunta le he colocado para que dure un minuto. Como son 20 o 19 creo que eran, más o menos son 20 minutos. Profesor, las preguntas que van a estar son las que estaban en los cajos anteriores, ¿verdad? La mayoría sí. Y las que he agregado son en base a dispositivos de entrada y de salida. Ah, Como, ya, profesor. como por ejemplo lo del proyector comentaba, el tema de la cámara y tantos dispositivos que ahora se pueden conectar y antiguamente era complicado. Por ejemplo, a ver, voy a mencionar uno que de repente, a ver, por ejemplo, en la actualidad las camaritas de vigilancia, ahí voy a mostrar unos, se han vuelto bastante económicas. Por ejemplo, hace poco, más o menos, ¿cuánto habrá sido? Empezando verano, compré una de estas, que está aproximadamente entre 100, 110, 115 soles, que encuentras en Sodimac. Y la compré para ver cómo era el mecanismo, cómo se utilizan. Y la verdad son bastante. ¿Qué tal, Daisy? Buenas noches. Son bastante útiles y bastante fáciles de usar, ya que se sincronizan con el celular o la computadora y no necesitan hacer cableado. Este es para temas interiores, en las cuales puedes grabar ya sea videos o tomar fotografías. También tienen sensor de movimiento, tienen una calidad aceptable, visión nocturna, o sea, si la luz esté apagada igual graba. Y más que todo lo compré por eso, para ver cómo era el tema, ya que su nombre es Smart Wi-Fi Cámara, o sea que se conecta al internet. Y al menos en tema de interiores me pareció bastante interesante. Más que todo por el precio, diría, porque es bastante asequible. Uno cuando piensa en equipos más llamémoslo profesionales, cuestan bastante. Recuerdo que una vez pregunté por estos equipos y más o menos en promedio un juego de cámara completo son casi 400, 500 soles. Y luego más allá te cuesta la instalación. La instalación también te cuesta regular, casi el mismo precio del equipo. No es algo muy económico. Entonces, más que todo, por eso comentaba este producto. Entonces, si ustedes de repente quieran probar, quieran saber cómo funciona o les fuera a salir útil, pueden comprar uno en las tiendas Maestros, Sodimac, Home Center, tantas que hay. Otro producto que también me llamó la atención relacionado al tema de tecnología son unas luces, a ver, déjame buscar el nombre. ¿Cómo se llama mi luz? Mm, Xiaomi. mm, ya este de acá. Se llama foco de sensor My Motion activado. Un nombre bien complejo. ¿Para qué sirve? Estos foquitos de aquí, según el movimiento que haya, o si detectan movimientos, se prenden. Si no, se apagan. Y funcionan con batería. No funcionan con luz, por lo tanto lo puedes colocar en cualquier parte de tu hogar. Son útiles de repente en escaleras, en pasadizos que no haya mucha luz o que no llegue la luz. O de repente en interiores, también dentro de un cuarto, donde guardan la ropa, cosas así. Entonces es bien, por ese lado sería bastante útil, ya que es con batería. Y como es una luz LED, consume menos y por lo tanto duraría la batería mucho más. Bueno, estos son dos productos
que les comento por ahora. Este de aquí sí no lo he probado. Si me preguntan, no lo he comprado. El otro de la cámara sí, por eso que les digo que es útil. Pero este de acá todavía. Si es que lo llego a comprar, ya les comentaría qué tal la experiencia. Sí, como mencionan, sí es bastante útil. Más que todo, yo compraría esto por el tema de mi mamá, que es una persona mayor de edad. Y a veces hasta que llega hasta la luz, como está todo oscuro, entonces se siente el movimiento del aparatito y se prende. Ujú. Pueden buscar más información en YouTube y en internet. Ahí voy a dejar el link del producto. Y como comenté una vez, ahora que todo está bajo la moda de comando de voz, ahora todos los productos los están sacando que estén relacionados con comando de voz. Lo cual de todas maneras está siendo mucho más asequible, más económico. Y ahora va a haber un estándar, por lo que he leído. Hace poco en Estados Unidos se han juntado todas las empresas, compañías que están comenzando a generar productos con inteligencia artificial. Entonces están sacando algo similar a los estándar ISO. Están sacando unas normas que regule para que todos los productos no sean tecnologías separadas. ¿Qué quiero decir? Que de repente yo saco algo, pero cuando tú lo quieres utilizar con otra voz, otra función, ya no funciona, sino simplemente con lo que das a esa compañía y ya. Entonces, ¿qué es lo que están haciendo? Están sacando algo uniforme, para que si tú compras un producto, funcione en todos los demás, ya haciéndolo mucho más global. Y eso es una nueva norma que hace poco ha salido. ¿Quiénes están ahí? Están Google Assistant. A ver, les muestro. Este de Google Assistant ustedes lo tienen en el celular, sino que de repente poco lo usan, ¿sí? ¿Han visto este simbolito? Está en el celular. Tiene estos colores, así, ¿sí? Está en el celular, en la primera vistazo de todas las aplicaciones, ahí está este simbolito. Una barrita es en realidad, en la cual es el asistente. Pero yo me estoy refiriendo al producto en sí. Este es similar al de Alexa, con la diferencia que este es de la empresa de Google o de Google. Y el otro que ahí es Alexa, y hay otro más, que acá en Perú no lo he visto, ahorita no recuerdo bien el nombre, pero son tres. Son tres compañías que están desarrollando esto de la inteligencia artificial. ¿Quiénes serían las empresas? Esto no voy a preguntar en el examen, pero ¿cuáles son las empresas? Google o Google. La otra se llama Amazon. La otra empresa se llama Amazon, que tiene estos productos de acá. Acá está Alexa. Amazon trabaja con Alexa. Y la otra, la inteligencia artificial, ahorita se me ha ido el nombre. ¿Cuál recomiendo yo entre el asistente de Google o Alexa? Bueno, como comenté en una ocasión, yo tengo este de aquí y la experiencia sí me ha sido bastante útil. Sí recomendaría este de acá, la versión 4. Se llama Echo Dot 4. Sí, Echo Dot versión 4, ya que he tenido bastantes versiones. Y hay otro que es este de aquí. Hay otro que tiene una pantalla, lo cual también es... por la review que vi, no es muy... no tiene muchas funciones. Solo es lo mismo, pero con una pantalla. Entonces ya depende de cada uno qué función vaya uno a buscar. Nada más. Es la única gracia que tiene. Que es lo mismo, pero con una pantalla. Bueno, entonces ahora sí que ya está la mayoría. Ya, a ver, empecemos con el repaso. Recuerden que pueden preguntar cualquier cosa relacionada al tema. A ver, empecemos. El módulo empezamos hablando sobre una historia una reseña sobre cómo fue evolucionando el tema de la tecnología, tanto del internet como de las computadoras. Empezamos hablando de la empresa IBM, que es una empresa que en la actualidad ya prácticamente está muy desaparecida. Prácticamente es una consultoría, o sea, una empresa de consultora, ya no una empresa que antes fabricaba todo tipo de computadoras, ya no. Luego hablamos sobre cómo fue evolucionando los dispositivos, pasando
uno de los más antiguos, el disquete, luego evolucionó al disquete, luego evolucionó al CD, DVD. En la actualidad usamos el USB, pero no se llama USB en sí, sino se llama pendrive o memoria flash. Luego también hablamos sobre los sistemas operativos, pasando por uno de los más antiguos, Windows 95, 97, Windows Millennium, Windows XP, Windows Vista. El Vista tuvo muchos problemas, sacaron el Windows 7, Windows 8 y Windows 10. Ese de Windows 10, hay una pregunta que colocó en la evaluación. El año. ¿En qué año se lanzó Windows 10? ¿Sí? El año 2015. Para el año 2015 se lanzó este sistema operativo. Pero recién en el año 2016 comenzaron recién a instalarlo en las computadoras. Y aparte de eso tuvo muchos problemas, muchos bugs, lo cual hizo que las personas no les haya parecido una experiencia muy satisfactoria. Tenía muchos problemas. Por ejemplo, en mi caso, yo recién Windows 10 utilicé en el año 2018-19. No lo utilicé recién cuando fue lanzado al mercado, por lo que tenía muchos problemas. Y de repente es el caso de ustedes también. Pero sí vi que varias gente instaló el Windows 10, porque si tú tenías el 8, te invitaba a actualizar automáticamente a Windows 10. Entonces compré una actualización gratuita, varias personas aprovecharon eso y instalaron Windows 10 en su defecto. Pero como ya comenté, yo no lo hice todavía. En esa época no. Bueno, luego hablamos sobre lo que era hardware y lo que es software, en las cuales software es todo lo que no se puede tocar y hardware sí es todo lo que uno puede tocar dentro de la computadora. Recuerden que la computadora o la PC o terminal, también era un término que se utilizaba antes, ya no le dicen así, era muy confundido con una palabra que de repente ustedes hasta ahora lo utilizan. Por ejemplo, cuando se malograba la computadora, ¿sí? Cuando se malograba la computadora decían, se me ha malogrado el CPU. Era una frase o algo muy común o escuchar. Recuerdo que desde que era niño, que escuchaba cuando mi hermano arreglaba, decían, se me ha malogrado el CPU. Y se referían a toda la computadora. Pero ya hemos visto que CPU no es toda la computadora, sino CPU es solamente esta piecita que es como el cerebro. La parte central que se llama unidad central de proceso. Ese de ahí es el CPU. ¿Qué más hemos visto? Hemos visto sobre los tipos de computadoras, las PC de escritorio, luego las laptops, las all-in-one que para nada recomendaba por las distintas diferencias que comenté en su momento. Una de ellas es que si se te malogra una pieza de una all-in-one o una computadora que todo está en uno, por eso se llama así, todo en uno, es complicado encontrar repuestos. Es muy complicado. Recuerdo que una vez me trajeron una all-in-one, una HP Pavilion. Sí, era HP, sí creo que sí. Ya me habían traído y tenía se le había caído a ese cliente y la computadora encendía, pero lo que él quería en realidad era ver si se podía cambiar la pantalla. Entonces, cambiar esa pantalla le dije que sí era complicado. Le dije que en realidad tenía que ver el precio en Lima, si es que lo encontraba, porque tenía que saber el modelo y tenía que ver si encontraba ese repuesto. O sea, tenía que ser una pantalla exacto para ese modelo. Y eso de ahí es complicado. Una es ponerte a buscar si lo encuentras y dos es que lo cambien. Entonces, por esa razón en general es que no recomiendo tanto. Por el tema de los repuestos. No son muy fáciles de encontrar. En cambio de una laptop es más fácil. Y de una PC obviamente que es mucho más fácil de encontrar repuestos. Sí, pueden preguntar de esto ahorita que estoy hablando de laptops. Problemas que hayan tenido ustedes de repente con su PC o su laptop. Algo similar a lo que estoy comentando. Pueden hablar. Sí, no tenía problemas. Es que todo con la batería, creo. Una de las cosas que más me preguntan es sobre la batería. Sobre el tiempo de la batería, qué se debe el tema de la batería. Sobre... Hasta hay videos de cómo hacer para recuperar una batería. Recuerdo que una vez me preguntaron si el video en el cual
La batería la envolvías en una bolsa, la metías al frigider por una semana, luego la sacabas, la prendías y ya estaba como nuevo. Me preguntaban si eso en verdad era verdad. Y no, Oye, una sí, te pregunta. escucho. Si mi laptop ya tiene casi 8 años, o sea, se malogra así porque ya es el tiempo o algo porque antes se malogra. Tiene 8 años, pero todavía enciende. Sí, hace poco, ya hoy día dejó de encender. Ya hoy día dejó de encender. Cuando enciende, prende luces, suena el ventilador. No, ya no prende. Ya. ¿Has probado conectarlas con la batería afuera? O sea, con la energía corriente sin batería. Sí, sí ha estado sin la batería, o sea, estaba corriente. Ya, a ver. Si es que no haya tenido un problema, ya sea físico, me refiero a que se te haya caído o haya tenido un golpe, lo primero que habría que ver es que si internamente funciona algo, o sea, si da señales de vida, como el ventilador, si comienza a sonar, si prende alguna luz, si muestra algo en la pantalla. Si no muestra nada de eso, nada, nada, y en el supuesto que nunca lo hayas mandado a un técnico o nadie lo haya revisado, le hayan dado un mantenimiento, el problema podría ser la batería, disculpa, la pila. Sí, si deseas apúntalo, eso también a veces pasa, la pila, por lo que nunca ¿Cuál lo has cosa? cambiado. La pila, a ver, esta pisita de acá. ¿Dónde estás? Acá. La placa de la laptop es similar al de la placa de una PC. O sea, me refiero a esta pieza, a la placa madre. Ya, y en una parte de toda la placa madre tiene una pila. A ver, otra imagen. Ya. En la placa que tiene la laptop, tanto como la PC, tiene una parte que es así. Y ahí internamente tiene una pila. Es la misma pila del reloj, la misma pila en la PC de escritorio y de la laptop. Ahora, si esa laptop que me comentas nunca le han hecho un mantenimiento, nunca la han abierto en varios años y de pronto de la nada dejó de encender, es probable que sea la pila. Una de las razones, en las cuales habría que abrirlo, cambiarle la pila y verificar si enciende. Sería una alternativa. La segunda, la fuente de energía. Sería la segunda opción. Tercero, probar con otra batería. Cuarto, si ya se ha descartado que no es la pila, no es la batería, no es la fuente de poder que tiene internamente, la memoria RAM. Y si ya no es ninguna de las que estoy mencionando y entre otras cosas, bueno, y si ya por el tiempo que ya tiene, de repente se haya quemado alguno de estos transitores. Y ese ya es tema ¿cómo se llama? Los que estudian electrónica. Es un tema más de electrónica que de informática. Porque hay tipos de técnicos. Hay uno que solamente te descarta el problema. Pero ¿quién es el que va a arreglar una pieza literalmente, soldando, cambiando, intercambiando? Es el que sabe electrónica. Y eso de electrónica, ese sí no es mi área. Ese ya es otro tema. Que también se puede arreglar por ese medio. Lo que hace el técnico normalmente es decir, esto se malogró, se cambia. No se mete en el campo de que esta pieza tengo que cambiarla, voy a soldar. No es como el que arregla televisores. El que arregla televisores sí sabe de electrónica. Por eso que cuando lo abre cambia a veces transitores, cambia estos tubitos de acá. Eso sí hace el técnico de televisores. Entonces es Oye, otra rama. Sí, dime. una pregunta, cambiar la pila, o sea, ¿qué costo sería? Solamente la pila y no... Ah, ya. El costo de la pila es 8 soles y es bien simple de retirar. Es como la del reloj, comento. Es como retirar la pila del reloj. Ya, o sea, un técnico lo abre y le cambia solamente si es la pila, ¿verdad? Claro, ese es el supuesto que el problema sea la pila. Por eso que cuando el técnico lo abre, hace un diagnóstico. Y dentro de su diagnóstico tendría que determinar qué pieza es lo que está fallando. Y a veces por este simple error o este simple problema que a mí me pasó el año pasado con una laptop, suelen cobrar un montón de dinero, ya que te suelen enchufar otro tipo de cosas. ¿A qué me refiero por enchufar? De repente suena un poco fue el término.
te formatean la laptop, te cambian el disco duro, o sea, tratan de hacerle más cosas que la que en verdad necesita, por el simple hecho de sacar dinero. Entonces es bueno saber esto, más que todo por ese lado. Ujú, dime. O sea, ¿usted sabe sobre eso? Sí, pero mi función solamente es a lo mucho de asesor. Simplemente te puedo asesorar qué es lo que podrías hacer. Y yo misma le podría hablar Si sabes destapar la laptop, la parte trasera, retirar tornillos, creo que sí lo podrías hacer tú mismo, ya que no hay ningún problema. No es complicado como otra pieza. Es lo más sencillo de retirar. Podrías ver videos en internet de cómo cambiar la pila y te podría ayudar en eso. Ver un video. muchas gracias, Ujú. profesor. Este descarte te puede costar 8 soles por lo de la pila. A veces está 6, a veces está 8 soles. Actualmente no sé cuánto conteste. Esa era una de las cuatro que me dijo, ¿verdad? Ujú, claro, una de ellas es esta, la más económica o la más fácil de descartar es ahorita la de la pila. Las otras son complicadas, porque por eso tendrías que probar con otra batería, que probablemente no tengas. Habría que ver el tema de voltaje, si le llega energía a la placa y una serie de cosas. Pero lo más simple, lo más fácil que podría hacer es probar esto, de la pila. Y otra cosita más, en el caso que ya encienda todo y quieras seguir usando la laptop, lo que yo recomendé, cambiarle el disco duro, cambiarle por por un sólido. A ver, ahí le muestro. Y también hemos visto este punto de la memoria ROM. Ya saben que la memoria ROM se refiere a la memoria de almacenamiento, que lo tiene tanto los celulares como las PC o las laptops. ¿Cuál es la diferencia? Que en la actualidad tenemos dos tipos. Tenemos los discos rígidos, que son los antiguos, y tenemos los discos en estado sólido. Si alguna vez abrieras uno de estos discos, internamente son chips, son piezas internamente que están ensambladas. Y por la forma en la cual están ensambladas, hace que la información sea mucho más veloz. Porque si tú abres un disco duro convencional, es así. Es como si fuera un tocadiscos, que adentro tiene discos, tiene un lente, tiene una serie de cosas, tiene un mecanismo que ya es más antiguo. Pero ¿por qué en la actualidad se sigue utilizando? Porque todavía son relativamente económicos. Ejemplo, este aparatito o esta pieza en la actualidad, 1 terabyte, lo cual es suficiente almacenamiento, cuesta alrededor de 50 a 55 dólares. 1 terabyte, un TB. Pero en cambio esta piecita de acá de 120 gigas, que es la más barata, 120 gigas, está en promedio, ahorita está como 150 soles, creo, un poco menos, por el tipo de cambio del dólar. Usualmente está a 110. Por ejemplo, en verano estaba a 100, 110 soles. Ahorita por lo del dólar ha subido. Pero más o menos miren la diferencia de precios que hay. 50 dólares serían como 180 soles más o menos. Y lo cual la diferencia en espacio es muy abismal. Estamos hablando de 120 gigas y el otro es 1 terabyte. O sea, es casi, si redondeamos exageradamente, es como 10 veces más de almacenamiento. Entonces es mucha la diferencia. Pero ¿cuál es la gracia de este aparatito o de esta pieza? Que al igual que en espacio son muy distintos, en velocidades también. La velocidad que tiene este disco es casi 5 o 6 veces más rápido que el convencional. Esa es la diferencia. Entonces, yo recomendaba que si tienes una laptop antigua y quieres seguirla usando porque todavía tiene tiempo de vida, puedes cambiarle esa pieza. Le cambias el disco duro, que probablemente tenga el rígido, y cambiarlo por un disco duro sólido. Y ahí le darías un tiempo más de vida. Extenderías la vida de esa laptop. Porque es normal, como ya está desgastado el disco, ya así lo formatees, así lo reinicies, así lo vuelvas de fábrica, ya está desgastado y ya no va a funcionar como nuevo. Es otro detalle. Una vez me preguntaron eso, creo que fue en la clase 3 o 4, que qué pasaba si formateaba el disco duro cada 6 meses, creo que me dijeron, cada 4 o 6, cada 3 creo que me dijeron, sí, cada 3.
El disco se va a ir deteriorando, pero depende del tiempo en el cual lo hagas. Al menos yo mencionaba que lo ideal sería a lo mucho cada 6 meses, y lo de formatear es prácticamente tu última alternativa. Si ya se probó de todo y no se ha logrado una solución, ahí es ahí recién donde uno debe formatear. Lo del formateo es lo último que uno puede hacer. Bueno, otra preguntita. ¿Tienen otra pregunta del laptop? Pueden preguntar. Ha estado buena su pregunta. Sí, si no seguimos. A ver, bueno. Me dice que en este punto de la placa madre. Bueno, ya como yo comenté, el tema de la pila es algo común. Sí, varias veces sucede. Eso me pasó con la laptop de mi hermana en realidad, que era una laptop que ella no lo usaba. Como le habían comprado otra, la tuvo bastante tiempo guardada y quería usarla. Y cuando la quiso usar no prendía. Entonces me la trajo a mi casa, la abrí y como me dijo que bastante tiempo no la había utilizado y ya con la experiencia que uno tiene, ya va descartando más rápido. Entonces le cambié la pila, saqué la pila de mi control remoto de un equipo y prendió la máquina. Entonces ahí el único problema que tenía era la pila. Eso más que todo es cuando es tiempo que no se usa, tiempo que no se ha cambiado, por lo que comenta. Y eso es lo que hace un técnico. Un técnico trata de descartar todas las posibles problemas que pueda tener. ¿Qué más hay en la placa? Ahí donde colocamos el CPU, que va en la parte céntrica. Luego las memorias RAM. También hemos hablado sobre la memoria RAM. ¿Cuál es la utilidad de la finalidad que cumple? La memoria RAM es donde se guarda toda la información de acceso aleatorio o la información temporal. Ejemplo. Este ejemplo lo he mencionado varias veces. Si estás viendo un video, estás en WhatsApp, en Facebook, y toda esa información de pronto se fue el internet. No la luz, se fue el internet. Y toda esa información se sigue visualizando. Hasta el video, si lo retrocedes, puedes seguir reproduciéndolo, pero solamente hasta cierto punto. Ahora, entonces la pregunta sería, ¿dónde se ha guardado todo eso? ¿Dónde está guardado ese fragmento de video, esas imágenes que se están visualizando? En la memoria RAM. Ahora, si tú actualizas el navegador, toda esa información se pierde. Todo lo que estés visualizando en ese momento, a la hora que tú has refrescado el navegador, se perdió. Entonces, esa es una de las funciones que cumple. Otra de las funciones es como una ayuda para el procesador. Es como su mano derecha. Le ayuda bastante con el tema de enviar y recibir información. Luego cuando salió la tarjeta de video ya esa ayuda se volvió mucho más específica, porque antiguamente no había tarjetas de video o las que habían eran muy caras, no era para todo el público. En la actualidad ya gran parte de todas las PC requieren, ya no es algo opcional, sino ya requieren tener una tarjeta de video o un buen apartado gráfico. ¿Por qué lo menciono? Porque ahora todos los juegos requieren algo regular para arriba. Juegos, programas, por ejemplo, mencionaba Photoshop, eh, CorelDRAW, Illustrator, programas para hacer diseño de arquitectura 3D Max, AutoCAD, tantos programas que requieren potencia gráfica. Es por eso que yo mencionaba que en la actualidad, ¿cómo saber que una computadora es mejor que otra? Ya no por el CPU, sino ahora por el tema de quién tiene una mejor tarjeta de video. Y tarjetas de video en la actualidad, en esa clase comentaba que no hay, hoy por hoy, por el tema de la minería. El tema de los mineros virtuales, los que consiguen bitcoins. A ver, y lo muestro. Los bitcoins, ya hay muchas monedas, pero la más popular es el bitcoin. Hay otra que se llama Ethereum, que es la que está en segundo puesto en fama. Y bueno, estas monedas virtuales se consiguen mediante las tarjetas de video. Es por eso que en una ocasión les enseñé una granja, ¿recuerdan? Sí, una granja de minería. Les enseñé esto.
Y les dije que esto era una granja, sino que esto no es una granja literal, sino una granja de minería, en las cuales son puras tarjetas de video. Nada más, es pura potencia gráfica, no tiene nada que ver con el procesador, sino es poder colocar varias tarjetas de video para poder conseguir estas moneditas. Hay un montón de fábricas en Estados Unidos, en China, en todas partes. Uno puede montarse una granja, sí, pero hay que invertir bastante dinero. Y en la actualidad es más complicado porque no hay tarjetas de video. Las que hay se han agotado, las que quedan son caras y prácticamente ha duplicado su precio que tenía. Se ha vuelto muy caro conseguir una tarjeta de video. Profesor, Sí, te escucho. ¿y a qué se debe a que haya surgido esa moda, o sea, de comprar bastantes tarjetas de video para conseguir esas moneditas? Ah, ya. A ver, vamos a tratar de responder tu pregunta. Más o menos hace 5 años, poco más de repente, comenzaron a surgir el tema de los bitcoins. Comenzaron a ver el dinero electrónico. De ahí parte, cuando se creó el concepto de dinero electrónico en el cual ya no iba a ser físico, sino una moneda mucho más, llamémoslo, más global, ya que si es virtual, se puede expandir a usarlo en cualquier parte del planeta, del mundo, del planeta Tierra. O sea, lo puedes usar acá en Perú, en Chile, Estados Unidos, en cualquier lugar. Entonces de ahí nace la idea de tener una moneda electrónica que se puede utilizar, que tenga el mismo precio a lo largo de todo el mundo. Ya, entonces bajo ese concepto se fue creando esta monedita y para poder conseguir una, el mecanismo es utilizando tarjetas de video. ¿Por qué tarjetas de video? Porque las tarjetas de video... ¿Qué tal, Andrés? Buenas noches. El procesador hace dos funciones. A ver, esto no he explicado antes, a ver. Espero que lo entiendan porque es un poquito complejo. A ver. Esto lo explico en los cursos de informática, ya que ellos sí tienen que saber. El procesador hace dos cosas. Una de ellas es las operaciones matemáticas. Me refiero a restar, sumar y restar. Ustedes saben que la forma en cómo se conectan o cómo funciona lo que es informática es mediante ceros y unos. O sea, el sistema de ceros y unos. Y partiendo de estos dos números, se puede conseguir el resto. Si quiero conseguir un 2, es un uno más uno. Quiero conseguir un 3, uno más uno más uno. Quiero de repente conseguir cualquier tipo de número, solamente necesito tener 0 y unos. Partiendo de esos dos números se consigue el resto. Por otro lado, también el tema de los bits, cuánto representa cada número y a la vez que el 0 representa el apagado y el 1 representa el encendido. Ahora, estas operaciones las hace el procesador. ¿Y qué operaciones más hace? Multiplicar y dividir. Entonces, cuando hablamos de multiplicar y dividir, ¿qué tal, Roberto? Buenas noches. Ya estamos hablando del tema que es decimal. ¿Saben? Cuando podemos dividir, ya podemos conseguir números decimales, cosa que con sumar y restar no se puede. Si tú sumas y restas solo ceros y unos, no vas a conseguir decimales. ¿Cómo consigues decimales? Dividiendo cantidades. Entonces, esta parte que es ya multiplicar y dividir, que también hace el procesador, no es muy bueno. El procesador no es muy bueno, se demora bastante. Y si hablamos de decimales, ¿qué estamos hablando? Estamos hablando de vectores. Voy a ver una imagen acá. ¿Y qué son los vectores? A ver. El curso que más odiaba en física. El tema que más odiaba y que nunca aprendí. Sí, nunca me gustó física. Bueno, vectores son estas líneas, estas flechas que forman figuras y que se representan en un gráfico. Un gráfico es puros vectores. Puros vectores. Es por eso que la tarjeta gráfica trabaja con solo esto, con vectores, con el tema decimales. Entonces, ¿qué quiero decir? Que cuando crearon la tarjeta gráfica, en vista de que el procesador no era muy bueno, se demoraba mucho, es por eso que antiguamente los gráficos eran más simples,
Y si quería reproducir algo más complejo, una imagen en 3D, se demoraba, se colgaba, una serie de problemas que había. ¿Cuál fue la solución? Crear un aparato que se encargue solamente de eso. ¿Y cuál es ese aparato? La tarjeta gráfica. Entonces la tarjeta gráfica, en otras palabras, ¿qué es lo que trabaja? Con vectores. ¿Y por qué vectores? Porque los vectores son los que van a formar las imágenes. Entonces esa es la razón. Entonces, partiendo de este punto, que es pura potencia gráfica, eh, los bitcoins son conseguidos mediante esta manera, haciendo operaciones, cálculos decimales. Y es ahí su relevancia que tiene. No procesador, como ya comentaba. El procesador al comienzo tenía esas tareas, sumar, multiplicar, dividir y restar. Pero ya luego cuando tú colocas una tarjeta gráfica, le estás quitando esa carga. Y solamente la tarjeta gráfica se encargaría de esto. ¿Está bien? Coméntame si más o menos se entendió. Hace tiempo que no explico esto. Coméntame, por favor. Sí, más o menos me dicen por ahí. Sí, es un poco complejo, la verdad. Sí, es por lo que las operaciones que hace un procesador. Porque todo lo que hace es partiendo del cero y unos. Por eso se llama el sistema de... no, en caso, sí, el procesador, las operaciones que hace es similar a esto. Si esta imagen de repente la hayan visto, son solamente 0 y 1, 0 y 1, 0 y 1. Tu nombre, si lo quieres representar en bits, sería también casi similar, ceros y unos, y puede formar cualquier cosa. Y partiendo de ahí, es de la tarea que tiene el procesador. Pero cuando ya queremos conseguir decimales, porque los vectores son tareas de decimales, ya ahí el CPU o el procesador se queda corto, no es muy bueno trabajando con eso. ¿Cuál fue la solución? Inventar una tarjeta de video que se encargue netamente de vectores, de temas decimales. Y esa es la tarea que hace las tarjetas de video hoy por hoy. Bueno, volviendo al tema del Bitcoin, eh, es una moneda que se ha olvidado. Ajá, exacto, el sistema binario, esa es la palabra que me había olvidado. El Bitcoin es una moneda que fue poco a poco comenzando a tener bastante relevancia, porque el gran potencial que tenía, ya que es una moneda virtual. Entonces fue escalando bastante en la bolsa de valores. Un Bitcoin en la primera sequía que hubo en el año 2018-17 costó bastante, llegó a costar bastante. A ver, voy a buscar ahorita en internet cuánto costaba. A ver. A ver, ahí está, dice el Bitcoin, la fecha llegó a costar la barrera de los $24.000. Una sola moneda. Una sola moneda llegó a costar tal cantidad. Miren, $24.000. O sea, es bastante dinero. Es por eso que en vista de que cuesta bastante dinero, es ahí donde las empresas comenzaron a invertir más en conseguir esas moneditas. Pero ¿cuál es el problema? Que es una moneda muy volátil, mencionaba, ya que esa monedita un día puede costar eso y el otro día puede costar nada. Y me refiero a nada entre comillas, o sea, un precio muy por debajo, ni siquiera la mitad o el 10%, sino una cantidad muy muy ínfima. Es por eso que es prácticamente jugársela, invertir en conseguir esas monedas virtuales. Y es ahí donde está el problema. ¿Y por qué a nosotros, el público en general, nos afecta? Porque crean una escasez de tarjetas de video, lo cual hace que para el público en general sea más complicado conseguirlas. Es hoy por hoy muy complicado. Si tú ingresas a esas páginas que comentaba, ahora voy a ingresar a una, Memory King por ejemplo. Ahora vamos a ver tarjetas de video. Es probable que ya no haya. Esta es una de las más grandes que hay acá en Perú. Vamos a ver tarjetas de video, acá está. Es probable que ya no haya, o las que hay sean muy caras. Ahora vamos a ver, acá está, tarjetas de video. Ya no hay variedad, solamente hay estas de acá. ¿Y cuáles son las que hay? Miren, las de gama alta, las que cuestan 4.000 soles. Muy caro, ¿verdad?
Y a ver otra más por acá. Esta es refrigeración. Estas no son tarjetas. Estas son tarjetas muy muy antiguas. Son de hace ya 10 años. Y bueno, ni siquiera tienen tanto para escoger. Son pocos modelos. Y son muy 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 arcaicas. Son tarjetas muy antiguas por la generación. O sea, no hay las que uno podría comprar al comienzo de año. O sea, miren, ese es el problema que hay. Si es que encuentras, está muy caro. Y lo peor de los casos es que no haya. Y eso es lo que estamos viviendo hoy por hoy. ¿Cuándo volverán a ver stock? No se sabe. No se sabe. Cuando termine lo de la fiebre del Bitcoin, ahí recién las tiendas se comenzarán a estoquear. A estoquear de productos. Pero hasta que pase, no le veo una fecha. La última vez duró medio año. Que fue, como dije, en 2017, 2018. Esa primera escasez que hubo duró casi medio año. ¿Cuánto durará esta vez? No se sabe. Hasta que la moneda Bitcoin no deje de ser, no deje de costar tanto o no sea tan, como diría, mm, no cueste tanto la monedita, las tarjetas de video seguirán escaseando. Dice, ¿dónde puedo conseguir una aquí en Lima? ¿Una tarjeta de video? Ah, ya. Como mencionaba, una de estas tiendas en Lima. Si tienes tiempo puedes caminar por Wilson, ¿sí? En Wilson, que es el lugar más céntrico para comprar todo tipo de computadoras, que está al frente de Centro Cívico. Al frente del Centro Cívico están todas estas tienditas en las cuales puedes conseguir una tarjeta de video. Ya dentro del lugar puedas conseguir, pero como te menciono, no la vas a encontrar al precio que estaba en verano. Es así, de hecho que no. Con suerte encontrarás una relativamente buena. Depende de cuánto dinero quieres invertir también. De ahí partiría. Ujú. ¿Cuál es la que yo recomiendo? Bueno, yo soy fan de AMD. Yo soy fan de AMD. Pero en vista de que no hay, puedes comprar una GT Force o una GT, que es de la empresa de Nvidia. ¿Cuál es la tarjeta de video? Un nombre, por dar un nombre. Una ni muy mala ni muy buena, que es lo que siempre preguntan. Una tarjeta de video lo suficiente. Es una GTX 1050. GTX 1050. Ese es el nombre. GTX 1050. Una ni muy baja ni tampoco muy muy cara. ¿Cuánto estaba en el mercado? Creo que estaba menos de $200. ¿Cuánto estará ahora? No sé. ¿Cuánto estará ahora? Si es que la encuentras. Si es que la encuentras, no sé cuánto estará hoy por hoy. Bueno, como para darte una idea del precio, podrías ver en Amazon. Ahora vamos a ver. A ver, Amazon. Ya. Dice, ver. RX 480, 15. Acá está. Wow. Sí, dime. Vamos a seguir con el repaso. Ujú. Sí, sí, ya con eso Van termino. a ser las 12. Ah, ya sí, ya con eso termino. Sí, están bien caros, miren. Casi $500. O sea, está wow, demasiado. Más bien si uno tenía uno guardado por ahí y la quiere vender ahora, está bien cotizadas. Están bien cotizadas en el mercado. Prácticamente ganarías el doble de lo que tú invertiste. Es algo similar al dólar. Si habías ahorrado en dólares y hoy por hoy lo quieras cambiar, ganarías bastante también. Bueno, terminamos con esto. Bueno, hablé de la memoria ROM, la tarjeta de video también. La placa de sonido, como comenté una vez, ¿cuándo la podrías cambiar? Si es que se ha dañado estas entradas, cosa que ha sucedido. Les comenté una vez que en la computadora que yo tuve hace mucho tiempo, mi hermana conectó esta piecita, sino que como el case estaba en el piso y ella no veía bien, trató de colocarlo a la fuerza, lo cual causó que una de estas partes se rompiera. Y cuando quería conectar los auriculares no conectaban bien. No se podía, ya que estaba todo suelto, porque se había roto esta piecita de la placa. Entonces, ¿cuál fue la solución? Colocarle otra tarjeta de video. Porque si se daña de la placa madre una de las entradas, eso de ahí ya no lo puedes cambiar. Eso de ahí ya no se cambia. Entonces, es por eso que existen piezas adicionales que puedes colocar.
Por tal motivo, la tarjeta de video tiene, la placa madre, disculpa, tiene estas ranuras, que son las tarjetas de expansión, para que si se daña algo de acá, puedas colocarlo aquí. Una tarjeta adicional para que cumpla esa función, ya sea de repente del Ethernet, que es el internet, ya sean de los USB, que también comenté, cuídalos bastante porque si se malogran, se dañan, ya ahí queda. Y lo mismo con la de la entrada. Esta es una pregunta que coloqué en el examen. ¿Cuál de las siguientes no es una entrada de video? ¿Cuáles son las entradas de video? VGA, que es la azul. Si ustedes tienen este cablecito, a ver. ¿Cómo, profe? Sí, VGA, así se llama. ¿Sí? ¿Han visto este? VGA, VGA. ¿Sí? ¿Han visto este cablecito? Es muy común. Ese que está detrás del monitor. Si tienen un monitor, Una entrada de computadora. sí, si tienen un monitor, probable que hayan visto este cablecito. Que tiene unas cabezas azules. Tienen unas cabezas azules. Sí, ese es el cable VGA. Ese es el cable VGA. Luego tenemos el cable DVI. A ver. La entrada DVI no es muy común, pero a veces uno las utiliza. Tienen otra función, sino que es complicado de explicar, ya que tiene que ver más con servidores. Pero sí, se utiliza también esta entrada DVI. Y por último tenemos las HDMI, que es de repente la que sí conozcas sí o sí. Porque se utiliza en televisores en la actualidad, lo utilizas en el monitor, en tu reproductor de Blu-ray. Es un cable bastante genérico actualmente. Esa es la entrada DVI. Y pregunté una vez, ¿cuál es la única entrada que no ha podido reemplazar la video? Se lo preguntó una vez. ¿Y recuerdan cuál era la respuesta? ¿El motor? Claro, la única entrada que no pudo reemplazarse, que es el USB. Los monitores hasta el momento no se han podido conectar mediante el cable USB. Hasta el momento. Todos los demás periféricos sí. Ejemplo, el mouse, el mouse es USB, el teclado es USB, la cámara es USB, el micrófono es USB y gran parte de todo lo que tú quieras conectar, impresoras, de repente algún otro periférico, un joystick, gran parte de todo es puro USB. Todo se ha podido reemplazar por este cable. Pero ¿cuál no ha podido ser reemplazado? El de video, o sea, las entradas que tenemos. ¿Cuáles son? HDMI, VGA y la DVI. Hay otra más que no es muy común acá, que de repente hayan escuchado, la DisplayPort. ¿Han escuchado eso? DisplayPort. Acá está. Es parecido, es muy parecido. Pero esta entrada, acá por ejemplo en Perú no lo utilizan mucho. Acá en Perú no es muy común. Pero las tarjetas de video tienen esa entrada. Miren, es muy similar. Estas de acá son VGA y estas de acá son DVI. Disculpen, son DisplayPort. Esta es la DVI. Son las ranuras que traen las tarjetas de video. En la actualidad ya no traen VGA porque VGA ya es una ranura muy antigua. Es por eso que las tarjetas de video modernas no traen esto. Por tal motivo existen adaptadores, como este de acá. Convierten la entrada VGA a DVI, a HDMI. Porque esa entrada ya está quedando prácticamente obsoleta. ¿Sí? ¿Alguna pregunta que tengan de esto de cables? De repente quieran preguntar, una de las preguntas que más me han hecho es sobre cuánto es la distancia que puede tener un cable HDMI. A lo mucho 10 metros. 10 metros es el tamaño máximo que tú puedes tener un cable HDMI. Porque en la actualidad puedes tú mismo conseguir un cable genérico, en la cual tú escoges el tamaño que quieras tener, 5 metros, 4 metros, 3. En Lima hay tiendas que hacen eso, que tú mismo quieras conseguir un cable con tal medida. ¿Cuál es la medida máxima? 10 metros. Más de 10 metros no puedes tener un cable, porque se pierde la señal. Los proyectores también se conectan por esta entrada, pero proyectores en la actualidad ya hay proyectores que se conectan por señales de Wi-Fi, que es algo que está reemplazando hoy por hoy al Bluetooth. Y actualmente los dispositivos como el Alexa
Alexa se conecta por Wi-Fi, no por Bluetooth. Ahorita el Bluetooth, algunas empresas lo usan más, otras los usan menos, pero la señal Wi-Fi se está volviendo mucho más universal. Más universal conectar o intercambiar información por Wi-Fi que por Bluetooth. Y antiguamente, ¿recuerdan cuál había? ¿Recuerdan cuál era la manera antigua? A ver, les ayudo con la acción. Tenías que agarrar dos celulares y ponerlos bien juntos a tal punto que se conectaban. ¿Recuerdan cómo era esa forma de intercambiar información? No, no era Bluetooth. Más antiguo. Tenían los celulares en la parte de arriba una barrita, como de control remoto. Profe, infrarrojo. Sí, correcto. Ujú, correcto. Los celulares antiguamente tenían esa tecnología de infrarrojo. Por ejemplo, estos de acá. Qué nostalgia, ¿no? Tenían en la parte superior una barrita que era el famoso infrarrojo. ¿Y qué es lo que hacía? Poder intercambiar información. Podía hacer lo que ahora es como Bluetooth, enviar una canción, una música, pero en esa época no es como ahora. ¿Y qué había? El infrarrojo. Ujú. Encima que en esa época no tenían memoria externa. O sea, yo recuerdo que mi celular podía tener tres canciones, nada más. No podía tener una cuarta canción o más. No había expansión. Eran aparatitos muy, al menos para hoy por hoy serían muy arcaicos. Yo todavía tengo uno guardado nada más. Bueno, hablemos de las entradas, las memorias. Ujú. Ah, terminamos con esto. Los dispositivos de entrada y de salida. A ver, ¿qué eran los dispositivos de entrada? Por donde va a ingresar la información. Ya sea el teclado, el mouse, ¿qué otro dispositivo? Por ejemplo, hay una pregunta que coloqué sobre cuáles eran los mixtos. Y el mixto que más se debe de venir a la mente a uno debe ser la impresora, que como tal ya no existe, sino ahora son las multifuncionales. Son impresoras que ahora hacen más acciones, imprimen, fotocopian y escanean. Ya no encuentras, sería bien raro que encuentres una impresora que solo imprima. Todas las que venden son ya multifuncionales, sean de gama baja o de gama alta. A ver, le muestro una. ¿Cuál es la diferencia de las impresoras? ¿Por qué es tan distinto el precio? ¿Por qué puedes encontrar de 300 soles y a veces de 700, 500, 800 o más, prácticamente para todos los precios? Porque es el mecanismo que tienen. Hay impresoras que utilizan cartucho y hay impresoras que utilizan tanques de tinta. Profe, la lectora. La lectora es de... mm, una pregunta, la lectora. La lectora sería mixto por el dispositivo del DVD, porque mediante el DVD podría ingresar información, o CD, pero para que pueda salir sería por un disco que se haya quemado, un disco que uno grabe información. Sí, estaría en la categoría de mixto. Bueno, acá con el tema de la impresora, como decía, tenemos la de cartucho, que son más económicas, más baratas, pero ¿dónde está la ganancia de ellos? En que los cartuchos cuestan caro. Cuestan en promedio 50 soles cada cartucho y a la vez no duran mucho. Por tal motivo es más económico a la larga, no con el producto, sino a la larga, comprar una impresora con sistema continuo. ¿Y cuáles son las de sistema continuo? Las que tienen un tanque. Que tienen un tanque en el cual ahí pues tienen las tintas. Ahora, existe una acción que es convertir una impresora normal, una impresora que de repente ya tú tengas, convertirla con tanque. Eso se le llama convertir. A ver. Esta de acá, mira. Es impresora similar a esta que están viendo en la imagen, en las cuales le adaptan este sistema, lo cual queda de esta manera.
Hasta lo pegan con silicona, pegan ahí al lado de la impresora. Es bien rústico el proceso que le hace. Y quedaría algo similar. Ahora, ¿dónde está el punto el por cual no recomiendo? Porque tiene que ser un muy buen técnico el que lo haga. Porque si no lo puede dañar y ya no hay arreglo. Una vez que lo convierte ya no hay vuelta atrás. Una vez que lo convierte a sistema continuo ya no lo puede volver a regresar a como era antes. Entonces ahí prácticamente uno se la está jugando. Conclusión, sería mejor que compres una original. Una con sistema continuo original. Ujú. Bueno, ¿qué más? Los dispositivos de salida, por donde sale la información. ¿Cuáles son? El monitor, el proyector, el parlante, información auditiva y tantos dispositivos que hay hoy por hoy por donde puede salir la información. Bueno, hasta ahí voy a preguntar en el examen. Preguntas que tengan, como dije, la mayoría de preguntas son de las Kahoot anteriores. Las que he agregado son en base a esto: dispositivos de entrada y de salida. Preguntas de verdadero y falso. Eso no es. ¿Es de entrada o es de salida? ¿Está bien? Bueno, ahorita voy a hacer el primer corte, 5 minutos, y ya luego les comparto el examen. ¿Está bien? Primera pausa. Sí, Melanie. Sí, voy a compartir el link en un momento. Más bien, termino con una noticia. Noticia actualmente. Se ha publicado que actualmente la red social TikTok ha superado a Facebook en un tema que es muy alarmante, que es el tema de los... De repente sonará un poco fuerte el tema de los... ¿cómo decirlo? Los suicidios en vivo. Y hoy día ha salido la noticia en el cual TikTok, la red social de TikTok ha superado en ese punto a Facebook, teniendo mayor cantidad de muertes en esa plataforma. Ujú, sí. Algo similar hay una película que te muestra eso. De repente la han visto, de repente no. Quieren saber un poco más sobre el tema. Esta película de acá, que se llama Nerf, un juego sin reglas, con Emma Robert, disculpen, Emma Robert y Dave Franco, en las cuales, como saben, ahora los adolescentes hacen retos, hacen ese tipo de cosas mediante plataformas. Más o menos tratan ese tema. Hasta qué punto pueden llegar, en el cual prácticamente se juegan la vida. Y es un tema que está teniendo bastante relevancia hoy por hoy. Por eso que, bueno, yo nunca he usado esa plataforma de TikTok, pero bueno, ahorita la noticia es esa. Por eso que está teniendo problemas actualmente esa red social en Estados Unidos, porque en realidad la empresa no es estadounidense, la empresa es china. En China se llama Bidouyin o Biodin creo, y en América, acá al otro lado, en el parte occidental se llama TikTok. Entonces es uno de los problemas que está teniendo. Creo que está en Netflix. Se llama Nerf. Nerf, un juego sin reglas. Como película es buena. Y por la trama o lo que quiere enseñar también. Ujú. Sí, la trama es buena, es entretenida, pero el tema que trata la película hoy por hoy está teniendo mucha relevancia. Como ya dije, son los retos en vivo. Hasta qué punto las personas, ya sea los adolescentes, jóvenes, pueden hacer por el simple hecho de tener seguidores. O sea, hasta qué punto pueden llegar. Prácticamente hasta perder la vida. O también el tema del bullying también. Bueno, a ver. Ahí les comparto el link. A ver. Ya, antes de compartirles, les menciono las reglas. Cada pregunta dura aproximadamente 1 minuto. Tienen solamente 2 intentos. Un tercer intento es si se te apagó la máquina, se fue la luz, ocurrió algo ajeno a lo que están haciendo. Ahí podrían tener un tercer intento. Cuando ingresen, coloquen su nombre completo y le agregan el número 1. ¿Por qué el 1? Porque si de repente quieres volver a hacerlo,
ya que hay dos intentos, al siguiente le colocarías 2. ¿Cuál es la nota que te vas a quedar? La que tenga mayor nota. O sea, profesor, ponemos nuestro nombre. Sí, su nombre y el número 1. Ponemos nuestro nombre y marcamos el número 1 o ponemos el número 1 con nuestro nombre. A ver, algo así, a ver. Ahí lo voy a mostrar. Sí, esta es la página que le va a aparecer. Y acá colocan, dice, unirse al juego, colocan su nombre. Por ejemplo, yo soy David Maguiña y coloco el 1. Y ahora, si de repente en este intento no saco un buen puntaje,